Eh, tenemos el placer de tener con nosotros a Julio Pascual, que todos conoceréis. Trabajó en el Hospital Ramón y Cajal desde abril del 87 hasta septiembre de 2009. Luego pasó en 2009 hasta abril de 2021 como jefe de servicio de nefrología al Hospital del Mar, y donde también fue director médico y tuve el honor de trabajar con él durante 2 años, durante estos 2 últimos años. Y ahora, desde mayo de 2021, se ha venido a Madrid. Empezó como jefe de servicio del Hospital 12 de Octubre de Nefrología, y ahora mismo es director médico del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Lo que tiene es una muy amplia experiencia, yo creo que en toda la nefrología, pero especialmente en el trasplante renal, y siempre ha sido muy vanguardista y ha aportado cosas diferentes. No se queda quieto, lo cual es, por favor, sí que os pediría que tuvierais los micrófonos apagados, ¿vale? Porque se está grabando la sesión. Así que Julio nos va a contar que el trasplante renal es la mejor opción. Probablemente todos lo sabemos, pero probablemente no le damos la importancia que merece. Así que Julio, adelante. Muchas gracias, Lola. Es un placer estar aquí y agradezco mucho la invitación al equipo asistencial de la FRIAT, a Lola, Fabiola, David, Paula, por supuesto a la nueva directora general, a Cristina, que tengo el placer ya de conocer, y a todos vosotros que trabajáis en un entorno histórico, fantástico, de cuidado integral del enfermo renal. Y por ahí quiero empezar. Quiero recordar algo que para mí es bastante más novedoso que para vosotros, que es la misión y la visión de la Fundación. La misión de la FRIAT es el tratamiento integral del paciente renal y se define en su propia página web que esto significa procurar el mayor bienestar de los pacientes con insuficiencia renal, a los que además de la mejor atención desde el punto de vista clínico, con hemodiálisis, diálisis peritoneal y consulta de enfermedad renal crónica avanzada, ofrece asistencia psicológica, social, nutricional, de acondicionamiento físico y programas de formación y ocio a través de un grupo de apoyo al paciente. Esto es una misión que, explicitada de esta manera, es única, es extraordinaria y es algo realmente ilusionante para cualquier profesional de la nefrología, médico, enfermera, psicólogo, etcétera, que quiera desarrollarse. El objetivo de mi charla es que a la mayoría de vosotros se os encienda la bombilla y añadáis a esta misión el concepto del trasplante renal. ¿Por qué la FRIAT no va a tener dentro de su misión procurar el mejor acceso posible al paciente al trasplante renal, que al fin y al cabo, y como trataré de mostraros, pues es la mejor opción posible para los pacientes que tienen esa indicación o esa posibilidad? Como por ejemplo esta paciente que tenéis en la parte izquierda de la diapositiva, que el 7 de mayo del 79 recibió un trasplante renal que fue el primero que se hizo en el Hospital de la Esperanza, que es como donde antes estaba ubicada la unidad de nefrología del Hospital del Mar actual. Recibió un riñón de su hermana HLA idéntica y le dio tiempo en todos estos más de 40 años pues a tener hija, a tener nietos, sigue viva, sigue encantada y por supuesto la rehabilitación es absoluta y es máxima. ¿Cuál es la foto de la lista grande, amplia, de más de 1.100 pacientes que tenéis en vuestras manos, en diálisis, en la fundación? Pues que el 17% de esos pacientes están en lista de trasplante. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, pues es, como ya sabéis, subjetivo, es la botella medio llena o medio vacía. Si profundizamos un poquito más en la memoria de actividad de vuestra fundación, pues veis que hay 3 centros pequeños, eso sí, que tienen entre 0 y el 3% de pacientes en lista, es decir, en la lista activa de trasplante actualmente tiene muy poquitos pacientes, mientras que hay otros que tienen un porcentaje bastante más amplio, que llega en uno de ellos incluso al 44%. Con lo que hay una relevante variabilidad y ese es el primer concepto que puedo poner encima de la mesa.
hay una cierta subjetividad, que por supuesto no es en la Friat, es en todo el país, es en todo el mundo occidental, a la hora de incluir pacientes en lista. La situación global en España es que tenemos el mejor programa de trasplante renal del mundo, hacemos más de 3.000 en un año no pandémico, más de 3.000 trasplantes renales en un año y tenemos en torno a 4.000 pacientes en lista. Eso es realmente extraordinario, que el 75% de pacientes en lista de espera se trasplanten en un año es increíble. Ahora, ¿están todos los que tienen que estar? En España hay más de 25.000 pacientes en diálisis y menos de 4.000, que es en torno al 16%, están en lista. Segundo concepto que os traslado, oye, en la Friat no sé si estaréis muy bien o muy mal en cuanto al porcentaje de pacientes en lista, pero estáis en la media nacional. En torno al 16-17% de los pacientes que están en diálisis en este momento, en hemodiálisis y en diálisis peritoneal, están en lista de trasplante. Desde hace ya muchos años, el Registro Español de Enfermos Renales observa cuáles son los factores de riesgo de mortalidad de pacientes en tratamiento renal sustitutivo. Y como veis en esta sencilla tabla, el trasplante reduce todo lo que esté por debajo de la unidad de 1, significa protección, todo lo que esté por encima significa mayor riesgo. La edad avanzada y la diabetes son factores de riesgo de mortalidad, sin ninguna duda, muy significativos. El trasplante renal, ser mujer y estar en diálisis peritoneal, aunque esto de forma más leve, es significativamente asociado a un riesgo de mortalidad menor. Pero el impacto de tener un trasplante funcionante en tratamiento renal sustitutivo de cara a la mortalidad es extraordinariamente potente a la hora de proteger de la mortalidad a nuestros pacientes. Y nosotros, desde el registro catalán, hace unos años, vimos que esto se cumplía incluso colocando en nuestros receptores riñones de más de 65 años, riñones, digamos, subóptimos o no todo lo buenos que uno querría, pero son los que tenemos. Y, por tanto, en la línea negra observamos la supervivencia de los pacientes que reciben un trasplante renal y en la línea gris los que no lo reciben. Y en este caso, en un estudio estadísticamente muy potente de macheado, de compensación de unas variables de riesgo por otras, y en un propensity score muy interesante que hace que las poblaciones fueran comparables, que es lo difícil en este tipo de estudios. Un poco más adelante observamos que esto también se cumplía cuando colocábamos riñones nada menos que de más de 75 años, que son los riñones más límite de edades extremas, los donantes, que en España son un porcentaje razonable. En el registro catalán observamos que era mejor recibir un riñón de ese tipo que permanecer en hemodiálisis y nos animó a escribir una amplia revisión de más de 20 páginas en Transplantation tratando de explicar cómo podíamos utilizar cada vez más y mejor riñones límite, riñones de edad muy avanzada, con aterosclerosis y con problemas aparentemente y que en muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España, se descartan, se desechan, se tiran a la basura cuando podrían ser oportunidades relevantes. Os interesa mucho más el estudio del potencial receptor, que al fin y al cabo es el paciente que tenéis en vuestras manos, que ya se está dializando y que tenemos que incluir en lista si no lo está ya. Si ha llegado a vuestras manos en hemodiálisis y aún no está en lista, el primer concepto es que ya vamos tarde. Ese paciente debería ya estar en lista de trasplante o como mínimo en proceso de estudio por parte del centro trasplantador si no lo está todavía. Eso podemos comentarlo más adelante. Hay guías europeas en las que tuve el placer de participar y eso se extendió el año pasado, en 2020 en realidad, el primer año de la pandemia, a publicar las recomendaciones KDIGO, un grupo internacional para la evaluación y el manejo de candidatos a trasplante renal. Por supuesto, no tenemos tiempo de profundizar en todos los detalles y me gustaría simplemente destacar algunos conceptos. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos? Cuando nosotros nos ponemos a evaluar a un paciente como candidato a lista de trasplante, tenemos que asegurar que el trasplante renal es técnicamente factible, que las posibilidades de supervivencia del paciente no se van a comprometer por el trasplante, asegurar que la supervivencia del riñón, que es un bien escaso y a proteger, no está limitada por una probable muerte prematura.
ponemos un riñón a un receptor que muere en los 3 primeros meses de un infarto y eso es un desastre, no solo para el receptor, sino porque perdemos un riñón funcionante. Asegurar que el trasplante no va a exacerbar comorbilidades preexistentes en ese receptor, identificar qué medidas deben tomarse para minimizar complicaciones e informar a los receptores de los riesgos y de los beneficios. Nada menos. Es decir, como veis, 6 conceptos, 6 partes de la evaluación y 6 objetivos que son relevantes, que no son fáciles y que exigen mucho trabajo y mucha dedicación. Y el concepto para mí es fundamental. Tenemos en este momento en torno a un 83% de pacientes en hemodiálisis que no están en lista de trasplante. Y no lo están seguramente por una de estas 10 cosas. Y si eso no es así, es que todavía tenemos posibilidades de rescatar a ese paciente y colocarlo en nuestra lista. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para trasplantar? Pues cualquier contraindicación que se aconseje no someter al paciente a una cirugía prolongada con anestesia general, la imposibilidad técnica de colocar el riñón por calcificación extrema de los vasos ilíacos, etcétera, y porque los urólogos no encuentren un sitio donde ponerlo, incapacidad del paciente o sus familiares de responsabilizarse de la toma de medicación, la no adherencia demostrada e inmanejable debe ser una contraindicación, la cardiopatía isquémica sintomática, no corregible quirúrgicamente o de manera intervencionista, la insuficiencia cardíaca congestiva con una fracción de eyección muy baja, el EPOC severo con un FEV muy bajo, la insuficiencia hepática crónica si no es posible hacer un trasplante hepático previo o simultáneo, la infección activa no curable, la infección VIH fuera de criterios y la neoplasia maligna persistente curada en menos de 2 años, incluso algunos más para algunos tipos de tumores muy agresivos. Estas son las contraindicaciones. Si yo tengo un paciente que no tiene ninguna de estas contraindicaciones, es un potencial candidato. Y por tanto, ¿quién puede entrar en lista de trasplante? Cualquier paciente con enfermedad renal crónica progresiva que vaya a tolerar la cirugía y vaya a tolerar la inmunosupresión potente que le vamos a administrar. ¿Cómo incluimos a ese paciente? Con toda la información posible, todas las alternativas analizadas, sin olvidar, por supuesto, y de manera prioritaria, como veremos un poco más adelante, la donación de vivo, la posibilidad de tener un donante renal vivo, que es la mejor opción dentro de la opción de trasplante. ¿Y cuándo? Pues en el estadio 5 o en el grado 5 de enfermedad renal crónica, por tanto, antes de que el paciente inicie diálisis, es el momento clave, el momento en el que el paciente tiene menos filtrado del que aconsejaría esperar mucho más tiempo, pero aún no ha entrado en diálisis. Y si conseguimos que un porcentaje de nuestros pacientes reciba un riñón antes de iniciar el tratamiento renal sustitutivo con diálisis, pues mucho mejor, porque esa es la mejor opción y la que está demostrado que tiene mejores resultados. ¿Y cuál es el panorama, según mi opinión? Pues que hay demasiada exclusión de pacientes para lista de espera de trasplante renal de donante fallecido. Es necesario un esfuerzo adicional en las fuentes tradicionales de inequidad, la edad avanzada, el sexo mujer, aunque parezca mentira, y hay muchos estudios que así lo sugieren, aunque en España no tanto, parece que es otra fuente de inequidad, la raza, un nivel socioeconómico bajo, las áreas rurales, etc. Ninguno de estos factores debe condicionar el acceso. Todas las unidades de nefrología deberían disponer de criterios y de protocolo de inclusión escritos, revisables, de modo que el paciente reciba información exhaustiva, oral y escrita de sus opciones, incluyendo trasplante de vivo, y el concepto de que todo paciente debe ser reevaluado periódicamente. Un paciente que a fecha de hoy tiene una contraindicación, quizá el año que viene no, y por tanto todo es revisable y las decisiones se toman para poder ser revisadas posteriormente. Nosotros hemos dado ya desde hace muchos años y en el Hospital del Mar un paso adelante en la inclusión de pacientes de edad avanzada. La edad ya no es un criterio. Hemos trasplantado pacientes de más de 80 años, por supuesto muchos de más de 70. Todos deben valorarse y la edad per se no es muy relevante. Y estamos enfrascados en un gran proyecto con financiación competitiva para evaluar si la fragilidad puede ser un concepto mucho más relevante que la edad per se para limitar el acceso del paciente al trasplante. Hemos visto, por ejemplo, acabamos de enviar a publicar un artículo interesante que sugiere que un grado leve
de fragilidad, como puede ser uno de las 5 dimensiones de la escala de Fried, puede ser suficiente para disminuir de manera significativa la supervivencia del paciente. Como vemos, aquí los pacientes que tienen un solo grado de fragilidad y, por tanto, incluso en muchos artículos, muchos trabajos, no se consideran frágiles, solo con 1 de 5, bueno, pues a partir del segundo año ya se ve cómo su supervivencia vital ha bajado y se ha conectado con la curva de los que tienen 3 o más factores de fragilidad, con lo que la fragilidad leve también condiciona los resultados del trasplante. ¿Qué hacemos con los frágiles? ¿No trasplantarlos? No, vamos a tratar de prehabilitarlos. Y por eso en el Hospital del Mar tenemos en marcha un ensayo clínico aleatorizado, controlado, de prehabilitación en candidatos a trasplante. Una rama del tratamiento va con lo que hacemos convencionalmente, que es prácticamente nada, hacer un cierto consejo, un counseling a los pacientes y poco más. Y a otros, que es el grupo de intervención, les hacemos ejercicio, plan nutricional, asesoramiento psicológico, etcétera, etcétera, para ver si conseguimos mejorar ese estado de fragilidad antes de llevarlos al trasplante. Y lo esencial es tener un buen protocolo para que desde la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, desde esa unidad multidisciplinar, seamos capaces de ofrecer al paciente la mejor información posible para que tome una decisión compartida, venga de donde venga, de la consulta externa, de la hospitalización, del propio trasplante que se pierde y vuelve al proceso, con una serie de sesiones informativas muy centradas, en nuestro caso, en la enfermería. Al final, el paciente y su familia, de acuerdo con el equipo profesional, decide si vamos a tratamiento conservador, a hemodiálisis, a diálisis peritoneal, a trasplante de donante vivo, porque ha surgido un donante de esas características, y en cualquiera de los casos de hemodiálisis peritoneal, pues poder incluir al paciente en la lista de espera de donante fallecido. Para eso es fundamental tener una buena unidad de ERCA, interdisciplinar, transversal, con nefrólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadora social e incluso pacientes mentores, cuidadores, gestores en primaria, el concurso de los cirujanos también y referentes de ERCA trasplante y de lista de trasplante. Todo ese trabajo en equipo conseguirá mejores resultados, informar mejor a los pacientes, aumentar el acceso al trasplante, etc. El trasplante renal de donante vivo, en mi opinión, es el mejor tratamiento renal sustitutivo dentro del trasplante, que para mí es la mejor opción. La mejor subopción, por entendernos, es el trasplante de donante vivo, porque permite con mucha más frecuencia hacerlo antes del que el paciente llegue a diálisis. Pensar que tenemos suficientes riñones de donante fallecido en España porque somos el líder en trasplante es falso, impide acercarnos de manera más decisiva al trasplante renal de donante vivo y, por supuesto, y lo que más nos preocupa, obviamente, que son los riesgos para el donante. Si está el donante bien seleccionado, esos riesgos a corto y largo plazo son perfectamente asumibles, a corto plazo son cada vez menores, a largo plazo son los esperados después de una nefrectomía y es mínimo y el paciente, el donante potencial, lo asume perfectamente y a veces nos preocupa mucho más a los médicos que al propio donante que está deseando solucionar un problema que no solo es del receptor, sino de toda la familia, de todo el entorno. Y los 400 donantes renales vivos anuales se siguen de manera sistemática en las consultas y consiguen una protección y un cuidado que muchas veces los no donantes pues no consiguen. Y eso es otro de los objetivos que tenemos con esa población. La doctora Arenas, cuando estuvo en el Hospital del Mar, pues hizo esta diapositiva. Así que estoy absolutamente convencido que ella la va a asumir hoy también. Uno de los objetivos que marcaba para la unidad de ERCA era incrementar los candidatos a trasplante de vivo, incrementar la oferta desde la consulta de enfermería y consulta médica e incluir un equipo de pacientes mentores, donante y receptor para resolver dudas y promocionar esta modalidad. Esto, obviamente, en las unidades de hemodiálisis ya es una estación de metro después, ya es posterior a la unidad de ERCA. Allí también se puede hacer. Estoy absolutamente convencido de que en vuestras unidades, incluso en pacientes que tienen ya la condición de pacientes en lista de espera de trasplante de donante fallecido, podemos rescatar pacientes a los que se encuentre un donante vivo y yo os invito a que pongáis el foco en esa posibilidad porque para el paciente es una fantástica opción. ¿Quién puede ser receptor de riñón de donante vivo?
cualquier paciente con enfermedad renal crónica grado 5 que tenga ese donante adecuado, que tolere la cirugía y la inmunosupresión. Y no solo el trasplante de vivo convencional, sino un trasplante ABO incompatible, que ya es rutina en muchos centros, o el trasplante cruzado, que como sabéis es de éxito en nuestro país. Nosotros incluso en el Hospital del Mar, eso que decía Lola Arenas al principio de esta charla, que si somos innovadores, bueno, pues sí, hemos hecho cosas en el Hospital del Mar, como por ejemplo trasplantar testigos de Jehová que niegan la posibilidad de recibir sangre. Hicimos el primer trasplante renal de donante fallecido en testigo de Jehová en Cataluña y el primero de donante vivo en España. Muchas unidades de trasplante son reticentes a hacer este tipo de trasplante. Nosotros consideramos que el paciente tiene derecho a respetar sus creencias, a no recibir sangre y, aunque asumimos más riesgos y el paciente es el que los asume fundamentalmente, tenemos una serie de técnicas de optimización del contenido sanguíneo, de recuperación de sangre en quirófano, etcétera, que nos permitió hacerlo y es ya ahora mismo un programa activo con una docena de trasplantes hechos en el Hospital del Mar. Pero lo que más caracteriza ese modelo que yo hace unos meses que dejé, porque lo dejé en marcha porque me cambié de ciudad, me cambié de hospital y he dejado allí un magnífico equipo que no me cabe duda que continuará todo esto, es que tenemos una consulta monográfica de lista de espera con un nefrólogo dedicado a esto, fundamentalmente, que sigue pacientes incluidos en lista, que valora las incidencias y las novedades, que revalora con otros especialistas todas las situaciones, que actualiza la situación inmunológica, que siempre está reevaluando la posibilidad de que aparezca un donante vivo y que le da al paciente la sensación de estar en lista. Pero antes que eso es el circuito de entrada en esa lista. Y eso está muy bien estandarizado y es una de nuestras señas de identidad y que, como luego veremos, hizo que consiguiéramos aumentar mucho el volumen de trasplante. Una primera visita con el nefrólogo y la enfermera, un estudio inmunológico que es básico para la lista de espera de trasplante, la vacunación, etcétera. Una segunda visita en la que ya entra también el urólogo, que al final se decide con el cirujano si el paciente entra en lista de espera y se le incluye ahí. En todo este periplo, pues que por supuesto no es original, lo que es realmente original en nuestro hospital es que hay un nefrólogo específicamente encargado para esto, que se puede decir, ya, es que tú tienes recursos para eso. No, no, es que hago que a lo mejor los de la consulta, los de la planta tengan que ver más pacientes, pero yo un nefrólogo me lo guardo para la lista de trasplante porque es absolutamente prioritaria. Si tengo 14 nefrólogos, pongo uno, pero si tengo 7, también pongo uno, porque si no, la lista de trasplante no se maneja bien y el paciente no acaba accediendo en las mejores condiciones. La comunicación con el centro que te remite el paciente es nuestra seña de identidad fundamental. Por eso, esos nefrólogos que remiten pacientes al programa de trasplante para ser trasplantados tienen que identificar perfectamente quién es el nefrólogo responsable de esto y ahí se establece ya un vínculo y una comunicación telefónica, por WhatsApp, por email, en los bares, en todos los entornos imaginables para conectar ese grupo de nefrólogos que son los que tienen al paciente y el grupo de nefrólogos trasplantadores del centro trasplantador. Cualquier información concreta de cada paciente que se considera relevante se comparte entre esos dos lados, los cambios clínicos, los eventos sensibilizantes, las pruebas pendientes, etcétera, e incluso el aviso de que un paciente se le va a trasplantar, eso de que de repente el paciente no viene, no, es que lo han trasplantado y te tienes que enterar porque llamas, porque lo buscas, no viene a la unidad y se ha trasplantado. No, hombre, comuniquemos de manera mucho más racional y profesional las cosas. Informes clínicos actualizados en una comunicación bidireccional, fluida, basada en la confianza, transparente, clara y concisa, etc. Y además de esa comunicación humana y profesional, hacemos una comunicación técnica, un Excel trimestral que el centro trasplantador envía al centro no trasplantador y se convierte también en bidireccional, en el que se detallan los pacientes activos en lista, los pacientes en estudio para lista de espera, los excluidos de manera temporal o definitiva y los trasplantados. En una dinámica de este tipo. Los pacientes, como veis en amarillo, son los incluidos,
Los que están en naranja son los pacientes en estudio, los excluidos por un filtrado por encima de 15, los excluidos temporales por patologías, etcétera, etcétera. Y finalmente, y un complemento muy importante en nuestra relación con las unidades y centros que refieren los pacientes para trasplantar, es una sesión anual de resultados, una sesión conjunta que se realiza en el centro no trasplantador. Nosotros hemos ido muchas veces a Sabadell, a Tarrasa, a Mollet, a Granollers, a Vilanova, a muchos sitios que nos remiten pacientes de toda Cataluña a contar cómo ha ido el año de trasplante, los resultados globales, los resultados específicos de su programa concreto de diálisis o su unidad, y ahí intercambiamos objetivos y, como siempre decimos, lo mejor de todo es que nos vemos las caras y que no se trata simplemente de un papel que viaja, incluso de un paciente que viaja, sino de dos grupos profesionales que se comunican e intercambian. Entonces, seguro que en vuestra cabeza muchos decís, oye, mi centro trasplantador no hace nada de esto. Pues mi mensaje es, muy bien, pues si no lo hacen, también es tu responsabilidad decirlo, porque soy el responsable del paciente renal que se está dializando en mi unidad y es mi responsabilidad impulsar el máximo acceso posible a ese trasplante renal. Todo esto que os he contado pues explica los números. Nosotros en 2007, 8, 9 hacíamos menos de 30 trasplantes al año en el Hospital del Mar. A partir de ahí empezamos a crecer e incluso en 2017 llegamos a 116. Esta es una diapositiva un poco más antigua, se ha mantenido. En la pandemia bajamos, pero bajamos a 90, no bajamos más. Y los milagros son poco frecuentes, eso ya lo sabéis. La perseverancia y el trabajo es el que nos lleva a esos números, que incluso hemos conseguido que no bajen la lista de espera, que la aumenten, porque muchos pacientes que estaban en listas de otros hospitales han venido a la nuestra. En Cataluña hay una cierta flexibilidad para que el paciente se mueva. También la hay en Madrid, y eso no se conoce, y en otros muchos sitios de España también hay esa flexibilidad para moverse. Al fin y al cabo es difícil que si un paciente manifiesta la voluntad de trasplantarse en un determinado sitio, no lo consiga finalmente. También esto explica en parte o añade un factor que hace que, por ejemplo, en esta última década, el trasplante renal en Madrid se haya quedado en los mismos números que en 2010, como veis a la izquierda de la diapositiva, 460 en Cataluña, 420 en Madrid, y en 10 años se ha mantenido estable en Madrid y prácticamente se ha doblado en Cataluña. Por unos motivos o por otros, con la estrategia del Hospital del Mar, con otras estrategias compartidas, bueno, pues se ha crecido más ahí. ¿Qué me encuentro yo en el Hospital 12 de Octubre? Bueno, pues que en la última década el número de trasplantes ha bajado. Y entonces tenemos trabajo, evidentemente, tenemos trabajo en nuestro hospital actual para revertir esos números, cambiar algunas dinámicas y superar pues esa sensación que a veces tenemos todos de que no podemos mejorar. Entonces hay grandes líderes en el mundo que dicen que no podemos mejorar. ¿Cómo que no podemos mejorar? Que se lo digan a Amancio Ortega, que se lo digan a Bill Gates o que se lo digan a Lola Arenas. ¿Cómo que no podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. Es más, nos ilusiona mejorar. Tenemos que profundizar nuestra relación con los centros no trasplantadores como motor básico de mejora en este área, optimizar circuitos y manejo del paciente para su entrada en lista, dedicar recursos, dedicar horas de nefrólogo y entusiasmo de nefrólogo para ello, prevención activa de mortalidad precoz y de morbilidad, trasplantar cada vez más pacientes y trasplantarlos mejor, y de ahí nuestra idea de superar la fragilidad con tratamiento, no descartar pacientes por frágiles, sino prehabilitarlos para que mejoren ese estado de fragilidad, reducir los ingresos, innovar el seguimiento post-trasplante y, por supuesto, manejar mucho mejor esa transición del paciente que pierde un riñón y vuelve a diálisis y, ¿por qué no?, conseguirle un retrasplante antes de que vuelva, que es sin duda su mejor posibilidad. Y lo hacemos trabajando en equipo. Como sabéis, los gansos vuelan formando una V. ¿Y por qué? Pues la ciencia nos dice que cada pájaro bate sus alas produciendo un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él. Yo soy el primer ganso. Todo esto no me lo he inventado. Yo he ido detrás de otros que antes que yo han tenido ideas de este tipo.
Volando en nube, la bandada completa aumenta un 70% su poder de vuelo, a diferencia de que si cada pájaro volara solo. Con lo que los médicos que se dedican, las enfermeras que se dedican al paciente renal, en ERCA, en diálisis, tienen que trabajar en equipo con los que más nos hemos dedicado al trasplante y a incluir a esos pacientes en lista y a trasplantarlos, mucho más de lo que se hace hasta ahora. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio. La verdad que es un placer escucharte y un placer ver ahí a la gente del Hospital del Mar, como veo. Yo creo que nos has... si quieres, quita la presentación y te vemos a ti, Julio. Ahora voy. Creo que nos has lanzado un guante, yo creo que muy interesante y muy ilusionante. Yo creo bueno, que has demostrado que poner el foco en un tema es lo que hace que se pueda mejorar. Y a veces, en vez de volar como esta bandada de gansos de una manera organizada y ordenada, a veces, muchas veces tenemos el problema, no te vemos. A ver. A ver si lo conseguimos. ¿No me veis? Te vemos en un rinconcito, te queremos ver ahí en primera plana. ¿Y esto cómo lo hago yo? Ay, no sé. Bueno, da lo mismo. Me parecía importante verte. Pero bueno, Ya. Exacto, Julio, ahora se te ve. Pues que me ha parecido maravilloso todo lo que has contado, porque de alguna forma siempre estamos con que, bueno, no podemos, y tú has demostrado que claro que se puede. Se puede con ganas, poniendo el foco y teniendo objetivos claros a los que ir, no poniendo el límite en poner objetivos bajos, sino poner el objetivo bien altito y organizarse bien para poder hacer bien las cosas. Yo creo que tenemos